Señoras y señores, tengan todos muy buenas, estén donde estén, en el territorio nacional y para el globo terráqueo. Estamos a través de RTV, la nueva imagen de Honduras, con su señal para el mundo. Es la segunda vez que convocamos a un ciudadano de la categoría de Rodolfo Pastor Frasquel. Yo le puse allí analista político, analista y consultor político, algo así, porque tuvo un trayectito ahí que pasó por la cuestión meramente política. Nunca le he preguntado por qué desistió, pero igual. Es importante ahora establecer que desde los últimos 8 o 10 días, doctor, se ha venido hablando de todo y de nada. En la mayoría de los medios de comunicación, Jaime Bailey, un señor que hace programas en Miami muy polémico, dijo... Un poquito anoche, payaso. Un poco payaso, pero mire que esa payasada no, me encantó. Sí, a la gente le gustan los payasos. Sí, es cierto. Y nosotros que tenemos por naturaleza ser coloquiales, pero fíjese una cosa. Él dijo cualquier cantidad de cosas relacionadas con lo que está ocurriendo en el país y el presidente. Y dijo que hago la salvaguarda, que esto lo puedo decir de aquí, de Miami, donde estoy. Si lo digo en San Pedro Sula, al salir del canal, soy hombre muerto. Guay. Podría ser así. Pero bueno, importante es que yo dije a este señor, le voy a tratar de sacar cualquier cantidad de detalles en cuanto a lo que nos está ocurriendo. Y armé un cuestionario, como les digo yo generalmente, le mando un cuestionario a los invitados para que busquemos la manera de... A mí me han enseñado en las 4 décadas de carrera que la única forma de distinguirse es no hacer lo que hacen los demás. Y en este caso la única forma de llamar la atención como medio de comunicación no es repetir puntualmente todo lo que están expresando los otros. Yo por lo menos considero que el fin del sistema democrático llegó a su final, no desde ahora, sino desde la última década o las 4 décadas que anteceden al retorno al orden constitucional. Usted me dijo, no puedo profundizar por cada pregunta que me estás planteando. No, voy a profundizar, es culpa tuya y vas a tener que aguantarte la profundidad. Dele. Mira, el fin del sistema democrático llegó a su final. Sí, no, me gusta la pregunta. Ahora, lo que pasa es que brevísimamente has hecho 3 o 4 comentarios que exigen pequeñas aclaraciones, ¿no? Claro. La primera fue la insinuación de que yo había estado en la política y desistí y nunca me habías preguntado por qué desistí, y es legítimo, aunque un tema muy poco importante a aclarar. Número 1, que desistí porque percibí que ni yo tenía la vocación del político activo, de ir a la gente y pedir esa compañía, ni la gente percibía en mí eso que perciben en el político exitoso, que es una miel, un cariño y un sentimiento que al parecer yo no inspiro, y hay que conocerlo. Alguna vez traté de tomar clases de guitarra y mi maestro me dijo que no iba yo nunca a ser buen guitarrista. Algo por el estilo pareció con la política. El segundo comentario que hiciste es este del Bailey, ¿no? Y la violencia en Honduras, hay que reconocerlo, es importante, es una estadística internacional, la cantidad de comunicadores sociales, claro, ¿verdad?, violentados, asesinados, arrinconados y acosados, es un fenómeno del país que es novedoso. O sea, incluso los militares en este país respetaban a los periodistas y a los comunicadores sociales, ¿verdad? Entonces este es un fenómeno relativamente nuevo, que tiene 2 lados, porque también hay una corrupción política, y de hecho yo advierto desde aquí y contigo como amigo que mientras en Honduras no se combata la corrupción del periodismo, no vamos a poder eliminar tampoco la corrupción política. Y la posibilidad de llegar a la verdad posible que el pueblo necesita. Claro, sin un pueblo orientado no vamos a poder tener democracia. Y entonces vamos a tu pregunta formal, inicial, del sistema democrático. Mira, hemos tenido en este país modelos de democracia condicionada, de democracias de diferentes clases, porque hay muchos adjetivos para la democracia.
pero una democracia sustancial en realidad nunca hemos tenido. O sea, yo soy historiador y te puedo analizar hasta el comienzo de la vida nacional, de la vida del Estado Nacional, que en Honduras empieza a mitad del siglo XIX, 1842, después del desquebrajamiento de la Federación Centroamericana, y este país nunca ha sido una sociedad democrática. En algún momento pretendió ser, a inicios del siglo XIX, una república y tampoco lo fue, ¿verdad? No tenía las condiciones. Es que una república se construye con ciudadanos. Claro. Y para tener una república necesitamos que la población esté compuesta de ciudadanos. Y no es cierto, ¿verdad? Porque para ser ciudadano tienes que tener un mínimo de independencia. ¿Qué proporción de la población hondureña es independiente en sus medios? Sí. Es mínima la cantidad, ¿verdad? Y tienes que tener las condiciones de educación, información, formación moral y cívica que una mini proporción de la población hondureña. Usted me habló históricamente me está hablando de los principios del siglo pasado, del siglo No, pero es que yo te puedo traer esto ahora, hasta mediados del siglo XX, sí, y seguimos en igual situación. En no? Este mismo momento, una gran proporción de la población hondureña no tiene los elementos indispensables para ser ciudadanos. El asombro de que nos reencontrábamos entre hondureños y los militares, esos odiosos que andan por allí, que eran los que manejaron el país en la década de los 70, hasta era el retorno al orden constitucional. Les decía yo, ese retorno al orden constitucional al día de hoy, todavía hay diría yo, una deuda impagable de la clase política, porque el retorno al orden constitucional solo fue un cintillo. Pero no ha pasado nada que se refiera con el modelo constitucional que se propuso en aquel momento y que todos nos ilusionamos. Muy bien, entonces está bien que me traigas ahora a un periodo histórico inmediato y vamos al 1982. ¿En qué? Por una coincidencia de intereses externos. Los estadounidenses estaban fastidiados con la idea de tener que lidiar con otras revoluciones como la sandinista, como la salvadoreña, que estaba a punto de vencer también, y se preocupan por empujar un retorno a un gobierno civil. Y empujan a eso a los militares que han pasado por un proceso ya a fines de los 70, un proceso de degradación, vinculado, por cierto, a ese problema del narcotráfico y del contrabando, ¿no? Claro. Bueno, entonces, en ese momento, adentro del país también, una oligarquía y una burguesía deciden que en efecto no les interesa ya seguir teniendo esa falsa garantía de militares que se les corrompen, y deciden también apoyar medios de comunicación, empresarios, organizaciones civiles, algunos de los sindicatos que habían sido base social de apoyo de los regímenes militares, recordemos, claro. Campesinos y sindicatos. Y entonces se da este vuelco a una supuesta, y se habla de que es un retorno a la democracia. Retorno a la democracia. Pero no la había habido antes y tampoco puede serlo. Claro. Por esa razón de fondo. No tenemos los ciudadanos para poder tener una democracia. Y no los tenemos porque no los queremos tener. Es decir, porque no se ha dado ese proceso por medio del cual decide, bueno, vamos a establecer situaciones de igualdad para que la población no sea en 70% miserable, ¿no? Porque los miserables no pueden ser ciudadanos. Un pueblo que campea en la ignorancia es imposible que pueda entender la democracia. Tienen demasiadas necesidades como para plantearse ideales, ¿no? Claro. Bueno, y por otro lado, no nos hemos planteado un sistema de gobierno que provea mínimas condiciones de salud y educación que se necesitarían para formar a esas personas independientes como ciudadanos. Como mire la retroalimentación que hemos generado. ¿Por qué vamos a formarlos si no los queremos? O sea, en realidad no hay una voluntad democrática en las clases dominantes de este país. Ellos fingen ser demócratas, pretenden estar modelándose en la democracia moderna, la estadounidense, que es el último modelo, sí. Pero en realidad no se identifican con eso, no se identifican.
las clases dominantes de este país no tienen vocación democrática, no quieren la democracia, porque no se consideran iguales a los demás, se consideran superiores a los demás miembros de la sociedad, Doctor, con derecho a explotarlos inmisericordiamente. Fíjate que nos estamos retroalimentando, porque yo recuerdo que la primera crisis que se da con relación al narcotráfico y involucrar gobernantes o jefes de Estado se da justamente en el final de los 70 con los gobiernos militares. Incluso, en paz descanse, Juan Alberto Melgar Castro cayó de la jefatura de Estado justamente por un acto extraordinariamente odioso que los hondureños nos impactó cuando sepultaron en un pozo Malacate allá por la carretera A los Olancho Ferrari. a Mario y a Lucy Ferrari, y de hecho sea de paso, según dicen los que participaron de eso, los echaron vivos y los calcinaron, una cosa horrible, y cayó un gobernante. Entonces esto de la crisis que estamos viviendo ahora antecede a cosas en las que los militares se vieron también involucrados. Pero por supuesto. Y eso no cambió la historia. Porque además, en efecto, no lo dijiste, pero yo sí lo puedo decir, la principal sospecha recayó sobre militares que estaban involucrados ellos mismos en el narcotráfico y que veían a los esposos Ferrari como competidores. Entonces es una primera guerra de pequeños carteles en que se están eliminando unos a otros. Entonces tienes una clase empresarial. Los Ferrari pues tenían sus negocios, sus gimnasios, sus comercios, su avión, traficaban otras cosas también sanas, pero se habían metido al tema de la coca con mata. Y por otro lado tienes a los militares también traficando. Es un momento muy especial porque es un momento de incremento brutal de la demanda de esa droga en Estados Unidos. 78, 79, los precios se disparan. Hay una demanda, ¿verdad?, que fenomenal, que es la que va a alimentar la creación de los carteles en Colombia, de los carteles mexicanos, y ahí se forman entonces estos primeros carteles hondureños. Bueno, habló de la forma como se involucraron militares en aquel momento, de aquel tiempo. Yo en este momento, como usted dijo, algo que usted dijo y yo que voy a sostener. El G2, que es la estructura de inteligencia de las Fuerzas Armadas, en aquel momento se descubrió que pertenecía al capo de turno que estaba justamente radicado aquí en el país, el señor Mata. Sí, efectivamente. El papel que deben jugar los militares a partir de ahora, una segunda sacudida en la que los militares están como observadores. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahora ya rebasas otra vez. Yo te he advertido que yo soy historiador y estoy dispuesto a hablar de cómo hacemos. Si yo tuviera la respuesta, yo estaría aquí predicándola. Lo que puedo ver con claridad, y eso me ha agradado de tu invitación, es que vos tenés conciencia clara cuando preguntás cómo hacemos, de que estamos en un profundo predicamento. Claro. Porque el problema es que esa sociedad dominada ya no tiene solución de continuidad. Tenemos en Honduras una población que no es la masa de la población, no, esos son mostaceros, ahí van con las banderitas a donde los lleven en los buses, los pobrecitos. Pero sí tenemos una clase media muy amplia que ha cobrado conciencia del dilema del país. Tenemos a una juventud muy numerosa, gente que está entrando a las universidades, saliendo de los colegios, que tienen una claridad especial, una capacidad crítica para entender, ¿verdad?, los engaños. ¿Cree usted que el golpe de Estado sirvió para dar una sacudida moral y patriótica a la gente y que por esa razón ahora podemos hablar con propiedad de que la gente ha cambiado de opinión y está pensando diferente? Bueno, yo creo que eso fue fundamental. Sí. Creo que ahí se peleó conmigo ayer un amigo, probablemente mutuo conmigo, porque le decía, porque bueno, él es un empleado del actual gobernante y lo defiende a muerte, y me estaba ahí atacando a Mel, que yo siempre digo que... No es fácil atentar contra el palo de tortillas, en todo caso. Entonces me pretendía intimidar y le decía, mira, Mel ya no es importante. Yo creo eso. ¿Sí? Yo le tengo estima a Mel. Mel es un primo lejano, nunca lo conocí hasta que ya éramos viejos los dos, pero aunque él no acepta ser viejo todavía. Y le tengo estima porque vi
en él a un líder político que sí tuvo eso que te decía yo que yo no tuve nunca. Carisma. Carisma, miel, ¿verdad? Simpatía. Esa capacidad para despertar en la gente, ¿verdad? Bueno, Callejas lo tuvo, claro. Lo tuvo Ramón Villeda Morales, ¿verdad? Lo han tenido muchos. Únicos dos. Bueno, pero el tema es que él usó ese carisma, usó ese cariño del pueblo para enseñarle al pueblo el predicamento en que está esta sociedad, para enseñarle los engaños de una clase oligárquica, ¿verdad?, antidemocrática, que estaba queriendo perpetuar este modelo que no va a poder continuar, pues ya no tiene los fundamentos sociales para poder continuar. Estamos hablando de que él estaba enseñando eso y entonces viene el golpe. Sí. Y viene el golpe, mira, a veces yo he pensado, platicábamos de don Jaime Rosenthal y una conversación que recuerdo con Jaime Rosenthal es la conversación en que le digo, ¿sabes qué? Yo creo que si hubieran dejado a Mel llegar a su cuarta urna, independientemente de cuál hubiera sido el resultado de la consulta de la cuarta urna, que lo que planteaba no era vinculante, era si querían o no la gente tener eso. La situación al final pudo ser manejable. Pero yo creo que incluso, ¿verdad? Bueno, el golpe de Estado fue devastador en términos económicos, fue devastador en términos institucionales. Y políticos. Y políticos y psicológicos. Cambió la mentalidad de la gente. El golpe de Estado cimbró a esta amplia población hondureña y la hizo reflexionar sobre sí misma, sobre su situación, de una manera que nunca se imaginaron los golpistas, por supuesto. Como establezcamos entonces que el trayecto de la década del 2009 al 2019 ha hecho reaccionar de otra forma al pueblo hondureño y está más interesado en saber qué le puede ocurrir mañana. Contrario a una clase política que sigue actuando tan irresponsablemente, de repente, como antes de lo que don José Manuel Zelaya Rosales intentó hacer allá por el año 2009. Y hubo un documento extraordinario, no sé cuántos millones de dólares costó, porque esos los cobran los internacionalistas, el informe de la verdad, y que decía para que los hechos no se repitan, y se están repitiendo con puntos y comas. Concluyo esta primera parte, doctor, con usted y salimos bien. No me quejo. No me quejo. Establecemos entonces que el fin del sistema democrático es una realidad y tenemos que ver cómo nos reencontramos con un modelo de gobierno que también es un fracaso y que estamos en el justo momento de poder replantear todo en Honduras y no solo algo en particular, como pretender que con la salida del abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de la República, aquí al día siguiente Honduras debe convertir en el país de las maravillas. Ya regresamos, no nos cambien. Muy bien, excelente. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. El dengue es una enfermedad que ya ha cobrado la vida de muchos hondureños. Prevenir esta mortal enfermedad es tarea de todos. Evitemos la reproducción del mosquito transmisor Aedes aegypti. Debemos eliminar sus posibles criaderos, limpiar y tapar muy bien los depósitos donde guardes agua. Mantén bien limpias todas las áreas de tu casa y alrededores. Los recipientes que no son utilizados se pueden colocar boca abajo. El dengue es una enfermedad que se puede evitar, siempre y cuando sigamos todas las medidas de prevención. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCEM y la Confraternidad Evangélica de Honduras.
Para triunfar en la vida hay que tener actitud. Actitud USEM que te ayuda a lograrlo. En nuestros campus USEM a nivel nacional puedes escoger la carrera que cambiará tu futuro. Estudia con actitud, porque tu futuro depende de vos. Decidite, esforzate y triunfa, porque educarse es cuestión de actitud en USEM. Escribinos a info@usem.net y comenzá a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. Hablaba con una muchacha, continuando con el doctor Rodolfo Pastor Fasquel, que no es fácil. Yo le dije, mira, esperé 10 días que transcurrieran todas estas cosas que se están desprendiendo desde allá de los fiscales y las cortes de Estados Unidos para hablar con él, porque no era ser responsable traerlo inmediatamente para que cayéramos en la red de la confusión y la desinformación. Entonces es importante, doctor, revisar esta cuestión del comportamiento. Somos muy emotivos, nos entusiasman las cosas y de repente nos hace falta sensatez. Y eso yo dije, usted es un hombre muy sensato y tiene la capacidad para que podamos, desligados de cualquier tendencia ideológica y política. Él tiene una tendencia liberal, yo soy nacionalista y la reconozco aquí. Pero no todos somos iguales, porque aquí la cuestión de generalizar es bien odiosa. Pero bueno, es la falta de educación. Fíjese que aquí hay una carrera y una formación académica que ya está a nivel de doctorado. Ajá. Y de repente van a competir con usted en su doctorado. Es la todología. ¿No se ha dado cuenta usted que de repente una nave espacial que manda la NASA falla en el trayecto y comienza todo el mundo a comentar en los cafés por qué falló, cómo fue, que el motor, que el tipo de gas y no sé qué cosa? Tenemos vocación para poder involucrarnos hasta en esos temas. Pero es la única carrera que, por lo menos que yo sepa, no tiene antecedente académico universitario, la todología. Pero bueno, qué bonito es esto y ojalá comencemos a darle un sentido de provecho a esa forma de usar la imaginación, pero con propiedad. Estás en una institución académica y entonces vale la pena aclarar que la carrera académica es siempre una carrera de profundización y especialización. Sí. Ese es su problema. Porque todos tenemos que mantener una base común de conocimientos, pero el académico lo que hace es profundizar en un campo específico. ¿Cómo no? Señor, establecimos ya que el sistema democrático, adiós, que le vaya bien, y de repente nos reencontramos con él, porque tampoco es así como que lo estamos satanizando. Entonces ahora el problema es que el modelo de gobierno ha fracasado. Bueno, esa es tu conclusión y es una conclusión, yo creo que compartida por una gran, no sé si es una mayoría o no, porque no tengo manera de verificarlo, pero sí por una amplísima población. El sistema de gobierno hondureño ha llegado a su fin porque ya no es representativo de la sociedad. La sociedad cambió fundamentalmente de 1980 a 2020, han pasado casi medio siglo. Claro. Y esa sociedad está en un proceso de modernización acelerada y ha cambiado sustancialmente su composición de clases, su estructura económica, su relación incluso con el exterior ha cambiado sustancialmente. Ya no somos los grandes exportadores de banano, ¿verdad? Y lo que exportamos ahora es gente. Bueno, entonces, lo que los hondureños necesitamos es un pacto social que refleje la situación actual de nuestro país. No va a ser ni lo que quieren unos ni lo que quieren otros, porque lo que quieren los de la vanguardia comunista, que es una sociedad sin clases, ¿verdad? Eso no empata con lo que necesitamos, con lo que somos, ¿no? Claro. Y con lo que podemos ser. Y tampoco va a subsistir aquí, o sea, desengáñense, compañeros. Yo vengo de la oligarquía, nací en familia oligárquica y en cuna de oro. Claro. Me crié, pero desengáñense, no va a subsistir el sistema de clases que privaba antes de mediados del siglo XX. No puede subsistir. Tenemos una demanda de una población que justamente reclama una participación mayor en los beneficios de su trabajo. Tenemos una sociedad
de las más desiguales del continente americano, que compite en materia de desigualdad con los peores países del mundo, y eso no va a poder subsistir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a desaparecer aquí la empresa privada? Por favor, no. ¿Cómo se puede imaginar usted una Honduras sin empresa privada? ¿Qué podría hacer un Estado socialista o comunista para suplantar lo que hace la empresa privada en Honduras? Necesitamos empresa privada, necesitamos a los empresarios. Vamos poniéndonos de acuerdo, ¿verdad?, sobre lo que va a ser ese pacto entre diferentes grupos que van a tener que coincidir sobre una base común de interés compartido para restablecer la paz y la tranquilidad que no se establece, como quiere Juan Orlando, a huevos o con armas. Claro, es importante. Fíjate bien, el proceso de desertificación de la institucionalidad, el diploma de la institucionalidad, es lo que se propone dentro de las esferas y las estructuras que pretenden hacerse del poder, decía yo. Entonces, el desplome de la institucionalidad llega al extremo de que también la institucionalidad partidaria se les dio cuenta que también fue víctima de ese proceso. Y luego eso desemboca en una ausencia casi absoluta de liderazgo. De hecho, en este momento se está hablando de cualquier cantidad de personas de esas que andan en la plataforma que podrían ser las que generen un relevo al margen de las instituciones políticas tradicionales, que son las únicas que sobreviven, los liberales y nacionalistas en Hispanoamérica. En ese aspecto, ¿cómo lo ven? No, es un dato históricamente importante que, claro, que Honduras sea, ¿verdad?, este país en donde esa clase de definición partidaria, que es decimonónica, viene del siglo XIX, siga prevaleciendo, ¿verdad? Es una situación real. No ha sido tan mal en todo caso. Bueno, es que lo que pasa es que desdibujó las diferencias entre nosotros. No habían programas diferentes, o sea, liberales y nacionalistas llegaban al poder con los mismos programas, con los mismos modelos de desarrollo, con las mismas ideas fundamentales. Había una personalidad histórica particular, sí, pero no habían propuestas distintas para la población. Eso es lo que están haciendo ahora. Ese desbarajuste de la oposición que no se ve por ningún lado, incluso ese multipartidismo que no ha servido para nada, ¿no cree que le está abriendo la posibilidad de un renacimiento también de las dos instituciones políticas tradicionales? No, yo no les veo futuro. ¿Usted cree? Vos venís del nacionalismo, yo vengo del liberalismo, que fue el de mis abuelos, el de mi padre y el mío también durante la mayor parte de mi vida. Y yo veo con claridad... Es más, aquí sigue siendo territorio liberal el departamento de Cortés. Sí. 9 alcaldías le pertenecen al Partido Liberal aún como está. ¿Es cierto? No, bueno, porque el Partido Liberal tenía también estructuras clientelares muy importantes que subsistieron hasta ahorita, la crisis de los Rosenthal. Yo quiero verte ahora en el nuevo ciclo electoral sin los Rosenthal apoyando al Partido Liberal. ¿Cómo le va a ir al Partido Liberal en el departamento de Cortés? No me atrevo a hacer vaticinios, pero estoy seguro que va a tener un impacto muy profundo. Lo que sí te puedo decir es que yo creo que esos partidos políticos que todavía están ahí, ¿verdad?, y que todavía tienen algo que decir, y que todavía son legítimos interlocutores y a los que nadie debe de pretender desestimar o vilipendiar, porque una cosa son las fallas de determinados líderes. Claro. Yo creo que hay líderes en cualquiera de los dos partidos que le han hecho daño a este país, incluyendo a tu presidente, porque mío no es. Sí. Y por supuesto dentro de mi partido a figuras presidenciales, gente que le ha hecho daño a este país, y a esos partidos también los ha afectado, pero los partidos son algo más que esas figuras. Siempre hay otras personas y personalidades en cada uno de los partidos que conservan legitimidad, y esos partidos van a seguir estando ahí, van a seguir siendo parte de la conversación, pero tienen que aceptar que hay estos otros movimientos políticos que han surgido como respuesta a la falta de representatividad, que fue su responsabilidad, y que van surgiendo y colocándose alrededor de la mesa, y tiene que permitirse que en plan de igualdad participen estos otros partidos nuevos.
Claro. También es cierto algo que acabas de decir y que no subrayas lo suficiente, y es que el sistema político en su conjunto está en crisis por falta de liderazgo, por falta de legitimidad, por falta de representatividad. Hay todavía amplios sectores de la población que no se identifican ni con Nasrallah, ni con Libre, ni con los tradicionales. Entonces, y ellos tienen que encontrar colocación y tienen que encontrar voz y representación. Entonces, el sistema político en su conjunto está en crisis, pero eso es normal. O sea, los sistemas políticos históricamente evolucionan, llegan a momentos críticos, se pierden, algunos partidos se van a perder en el futuro, como se han perdido en toda la historia, en todo el mundo. Claro, pero que prevalezcan en Hispanoamérica algo, no sé qué han tenido estos partidos y sus liderazgos durante todo un siglo, llegando es interesante analizar qué es lo que ha pasado. Es que ha sido una sociedad muy conservadora, ha sido una bipartidista. Sí, una sociedad muy sencilla. Eso en Honduras todavía, mira, platiquemos de esto. El sentimiento tradicional hacia el sentimiento partidario todavía se siente. Y había una relación interclasista muy especial. Yo recuerdo, a propósito que lo mencionábamos, a Jaime Rosenthal diciéndome que cuando él iba aquí, venía a la escuela, a la Pablo Menzel, venía caminando desde ahí frente al Tropicana, vivían sus padres en ese momento, y venía caminando junto con el hijo de la empleada, que era su mejor amigo, y los dos caminaban juntos esas 5 cuadras para llegar a la escuela. Ella también iba a la escuela. La diferencia era que el hijo de la empleada iba descalzo y Jaime iba calzado, pero eran mejores amigos, se entendían, sabían cómo hablarse, y salieron de la escuela hablándose. Cuando se casó la más grande de mis tías, ya hace tiempo muerta, la boda todavía era en San Pedro una boda universal, es decir, una boda en donde fueras pobre, fueras rico, toda la población estaba invitada a diferentes cosas, pero toda estaba invitada. Los pobres a guaro, cerveza y un tamal, los ricos a algo más, pero todos estaban invitados y todos participaban. Antes que se me olvide esos comportamientos de la sociedad que usted está planteando, fíjate bien. En San Pedro Sula la cuestión propiamente de clases no se siente. Yo igual me siento con usted, va usted a cualquier sitio y está ahí interactuando la mayoría de los sanpedranos sin estar. San Pedro Sula es una ciudad ¿verdad que es una ciudad modelo en ese sentido? Es menos oligárquica y por supuesto siempre lo fue. Sí. Que Tegucigalpa en particular, o que Comayagua en su momento. Claro, y eso es un gran valor que debemos de ver cómo le sacamos el mayor provecho. Para terminar con este tema del bipartidismo, le decía yo que el proceso de reencuentro con la democracia debería de empezar por el proceso de reencuentro de las instituciones políticas partidarias tradicionales, que por más que insistamos se resisten a morir. Y hay un detalle, yo le puedo garantizar en este momento. Un promedio aproximado del 80% del nacionalismo no está de acuerdo con la forma de gobierno. Yo creo eso. Y no sé qué porcentaje del liberalismo no está de acuerdo con la forma como el Partido Liberal se está manejando. Por supuesto, hay posibilidades entonces de que se resurjan estas dos instituciones. Van a resurgir. Aunque nos parezca. No, van a resurgir, van a vitalizarse con esos disidentes tomando el control de ambos partidos. Eso ya lo ves con claridad en el Partido Liberal, que estaba en el margen, ¿verdad? Sí. Luis Zelaya es un fenómeno político dentro del Partido Liberal de rebelión sustancial en contra de las estructuras tradicionales. Claro, me parece bien. Y eso se va a dar en el Partido Nacional en la medida en que se pierda esta situación crítica. Todavía está ahí, ¿verdad? El dinosaurio. Nos va a encantar a usted y a mí participar de ese gran debate que se va a dar, y yo le garantizo que vamos a tener extraordinarias respuestas, como las hemos deseado. No sé por cuántos años usted y por cuántos años yo. Ya tengo 4 décadas de estar insistiendo que lo que le está heredando a mis hijos no tiene ningún valor, y mucho menos ahora que tengo nietos y bisnietos. Hay que preocuparnos por esa parte de la sociedad que viene surgiendo y que se merece un mejor país y que no tienen culpa de lo que ha ocurrido. Vamos a ir a la pausa, señor, y regresamos para ver, después del modelo de gobierno que está fracasado,
¿Qué ruta debemos de seguir antes de naufragar? Porque los todólogos hablan 24 horas de cuál es el problema, pero ninguno propone una aspirina por lo menos para curar un dolor de cabeza. Ya regresamos, señores, no nos cambien. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. El dengue es una enfermedad que ya ha cobrado la vida de muchos hondureños. Prevenir esta mortal enfermedad es tarea de todos. Evitemos la reproducción del mosquito transmisor Aedes aegypti. Debemos eliminar sus posibles criaderos, limpiar y tapar muy bien los depósitos donde guardes agua. Mantén bien limpias todas las áreas de tu casa y alrededores. Los recipientes que no son utilizados se pueden colocar boca abajo. El dengue es una enfermedad que se puede evitar, siempre y cuando sigamos todas las medidas de prevención. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio USEM y la Confraternidad Evangélica de Honduras. Todo en la vida es cuestión de actitud. Estudia con actitud en USEM la carrera que más te guste, porque tu futuro depende de vos. Nuestros campus USEM a nivel nacional te esperan para que construyas tu futuro éxito. Decidite, esforzate y triunfa, porque educarse es cuestión de actitud en USEM. Escribinos a info@usem.net y comenzá a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. Señoras y señores, estamos ya en la segunda parte con el doctor Rodolfo Pastor Fasquel, historiador, analista político y amigo, que es lo más importante. Ya establecimos que el modelo de gobierno fracasó. Ahora lo que sigue es mucho más trascendente, doctor. ¿Qué ruta debemos seguir antes del naufragio? Bueno, o desde el naufragio, hacia el naufragio, hacia la playa, porque, claro, porque ya o sea, hacia el fondo. Esto se acabó, señores, ¿no? Y la gente que tenga más luces lo entiende. Claro. Este sistema, este modelo está efectivamente fracasado. Entonces, ¿cuál es la ruta? Es sencilla, porque no te voy a responder con el lema tonto. No hay una manera más que sentarnos al diálogo, a la concertación. Eso es lo que se llama, en términos políticos tradicionales de teoría de Estado, una Asamblea Nacional Constituyente. La única manera de salir de aquí es que tengamos una autoridad provisionalmente legítima, ¿verdad? Una autoridad que de alguna manera nos reconcilie lo suficiente como para llamarnos a una elección abierta, dicen los compañeros originaria, está bien concebido el término de representantes de la sociedad hondureña que se junten, yo no sé cuántos, no deberían de tener más que los sueldos suficientes para pagar su comida, pero que se reúnan y se pongan de acuerdo para la solución de sus contradicciones reales, efectivas, naturales, que están ahí, que no se van a resolver solas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las leyes fundamentales que necesitamos? Más que las leyes, porque una constituyente no debería de ser esta previsión exhaustiva de 450 pliegos y páginas tratando de definir de antemano todas y cada una de las actividades. ¿Enmiendas constitucionales o una nueva constitución? Principios legales nuevos de igualdad,
de respeto mutuo, ¿verdad? De una nueva legalidad que convoque a la respuesta ciudadana. ¿Qué pasa en este país? Aquí ni los ricos, ni los pobres, ni los de clase media obedecen las leyes. Y te lo dicen abiertamente. Si le reclamas a un hombre pobre que está incumpliendo una ley y te dice, su respuesta siempre es, pero si el rico no cumple, ¿por qué lo tengo que cumplir yo? ¿Verdad? Y igualmente sucede en el otro lado. Cuando le preguntas a un rico que por qué no obedece la ley, te dice, no, si la ley la hicimos para que la obedeciera el pobre, ¿no? Y se ríe con una carcajada de voz. El cinismo de la clase dominante de este país es una cosa abominable. Entonces, tenemos que tener un orden legal, que es un orden de leyes que todos vamos a obedecer, y eso solamente puede salir de una nueva reunión de los ciudadanos representados, legítimamente, ampliamente representados en una asamblea nacional. ¿Cómo no? Obviamente que esa Asamblea Nacional tiene que fortalecerse con el primer paso que se debe dar, que es un proyecto amplísimo y profundo de reconciliación nacional. Tiene que haber una reconciliación previa, porque ninguna autoridad presente puede convocar legítimamente a una asamblea. Y viene la unificación, ¿no? Y tampoco el caos puede convocar a una asamblea nacional. O sea, correcto, tiene que haber, por lo tanto, una autoridad. Eso yo lo he visto en los documentos que por ahí salen de estos nuevos liderazgos. Hay conciencia clara de que se necesita un gobierno provisional. Un gobierno provisional. Un gobierno provisional. Pasando por una Asamblea Nacional Constituyente, propone usted como la salida más inmediata. Un gobierno provisional que va a ser un poco el resultado de estas acciones colectivas, de estos nuevos partidos y viejos partidos que se van a poner de acuerdo para establecer un gobierno provisional. Dicen de una sola persona, no lo creo, ¿no? de un grupo de personas honorables. Honduras tiene gente honorable. ¿Caben los militares como observadores después del desgaste que han sufrido? Sí, hay militares. Tienen que entrar. Hay militares honrados. Hay militares honrados. Tienes toda la razón. Y hay militares con vocación patriótica. Eso lo hemos platicado. Bueno, lo platicamos cuando tuvimos nuestro programa sobre la guerra del 69. Claro. Y los hay todavía, por supuesto. También hay militares corruptos, como hay políticos corruptos, empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, ¿verdad? En todas las clases sociales, claro, y en todos los hay, como usted académicos corruptos también. Sí, usted se enfoca siempre en la cuestión del antecedente histórico. A mí me fascina, porque el pueblo hondureño padece de una pandemia, como le decía yo, ni siquiera es de epidemia. La pandemia que vive el pueblo hondureño, lamentablemente, es la orfandad histórica. No hay un referente inmediato directo, eso es lo que estás preguntando. La última asamblea constituyente fue una asamblea completamente bipartidista. Éramos los nacionalistas y los liberales en 1981, convocados para una asamblea constituyente, en donde sus autores de esa asamblea, desgraciadamente, creo que tenían 2 campesinos y tenían 2 sindicalistas. Y de ahí para allá todo lo demás. y luego, que eran amigos y buenas personas. Y luego, pero nunca ha habido en Honduras una constitución que sea un pacto social verdadero. Un pacto social, político, social, económico. Que incluya. Y humano. Correcto. Y enfocado al bien común, porque eso es lo que nos está fastidiando. Y eso no va a volver a suceder en forma exitosa. No se van a poder poner de acuerdo ninguno de los nacionalistas o liberales para hacer ellos otra vez su pequeña asamblea constituyente. Eso no va a volver a suceder. Ya no existen los sastres que fabricaban ese tipo de trajes, pero fíjate bien, doctor. Entonces estamos claros pues que tenemos que enfocarnos hacia esa asamblea. Eso no debería de aterrorizar a nadie. Es que el problema aquí es que por un lado hay gente que cree que eso es una panacea y que cuando termine la constituyente y tengamos una nueva constitución, que ojalá sea de 6 páginas y no de 458, que sea una constitución de principios de legalidad y de acuerdo político, y no una constitución que pretenda normar la totalidad de la vida nacional, que a partir de ahí tengamos lo que tengamos, ya estarán resueltos los problemas. No es cierto. Eso solamente va a ser
un principio para poder empezar a resolverlo. Claro. Pero hay que trabajar, ¿no? Bueno, doctor, me ayuda y yo no sé, me corrige si me expongo. Pero tampoco es la última parte de mi respuesta, pero tampoco es algo que tenga que aterrorizar a nadie. No es cierto que aquí, ¿verdad? Vamos, esta paranoia absurda de que, no, hombre, el poder es otra cosa. Lo que le planteaba yo, que entre una cosa y otra, aquí hay dos tendencias, pues, una que quiere llegar al poder a como de lugar y la otra que trata de sostenerse a como de lugar. Entonces no hay puntos que puedan coincidir. Si nos vamos por la ruta de la fuerza y de la violencia, es algo que ha dejado mucho luto y mucho dolor en esta franja de Centroamérica en los últimos, por lo menos, 40 años. Establezcamos que en El Salvador dicen que se eliminaron unos 150.000 tratando de establecer quién tenía la razón. En Guatemala unos 75.000, en Nicaragua algo parecido. Y aquí en Honduras pues hubo una eliminación que no llega ni a los 300, si se podría decir, lo que se saben. Entonces ya esos tres espejos que tenemos para ambos lados y para enfrente nos deben servir en este momento en el que la ruta por la fuerza y la violencia ya no tiene espacio para andar buscando hacerse del poder. ¿Estamos claros? Cualquier guerra es un espanto. En cualquier guerra lo que vamos a tener es calamidad y sufrimiento absolutamente infértil, estéril. Entonces, no vamos a la guerra. Y yo no veo a la gente nuestra preparándose para una guerra. No la veo, francamente. No acompaña. No quiere decir que no vayan a haber momentos de violencia. La violencia que yo he visto hasta este momento es la violencia oficial. Esa imagen de ese bus de estudiantes del Progreso atacado con bombas lacrimógenas. No, por favor. Bueno, eso es lo que yo he visto hasta ahora, ¿verdad? Disparos y muertes provocados por una represión. Yo no sé esa gente que dice que depuró a la policía. ¿Quién fue que depuró? Pues, o sea, ¿qué clase de policía nos dejaron? ¿No? ¿O qué clase de depuradores son Tal vez los narcos hubieran estado mejor. No, sí. no lo termino de entender. Lo que está claro es que no hay una vocación del pueblo para regresar el golpe. No ha habido disparos ni gente muerta por parte de un segmento revolucionario de la población. Y eso es porque, otra vez, vamos a esa particularidad hondureña de la que vos hablabas. Dicta blanda en vez de dictadura militar. ¿Verdad? Un centenar o 2 centenares de horribles muertes de personas que no debieron haber muerto, pero doloroso. No 250.000 como en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. ¿Verdad? Entonces, los resultados. Es correcto. Entonces, aquí hay una vocación de paz que ojalá sigan estimando, porque no es perpetua, no es eterna, sí tiene límites. Llega un momento en que se quiebra esa decisión, en que se rompe la vocación de seguir esperando, de seguir ilusionado con que van a reaccionar, y si se rompe, entonces ya todo es perfectamente a estas impredecible. alturas, mi querido doctor, de la era satelital, el cómputo y no sé qué cosas más, ahora se está hablando de cualquier cantidad de avances en la ciencia y la tecnología. Ni ayer ni hoy sostenemos nosotros ni una silla bañada en diamantes y en oro puro vale una gota de sangre de un hondureño. Bueno, yo estoy de acuerdo en que yo no quiero muertos. No. Muy bien, voy a ir a una brevísima pausa. Ya quedamos claros que en lo que se refiere a la ruta que debemos seguir, autoritarismo versus democracia, pues desde un principio planteamos que el hecho de que la democracia colapsó no quiere decir que se murió. Vamos a regresar en instantes para hablar, este término sí es bien interesante. Las instancias internacionales nos han fallado. Don Donald Trump, desde que llegó al poder, nos trata como menesterosos, ¿verdad? Como dadivosos, y yo creo que es el momento que le digamos también a los norteamericanos que
ese doble discurso que ellos manejan en función de que solo los intereses de ellos prevalecen y por encima nos hacen ver que están preocupados por nosotros, igualmente no es cierto ni es digno. Ya regresamos. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. El dengue es una enfermedad que ya ha cobrado la vida de muchos hondureños. Prevenir esta mortal enfermedad es tarea de todos. Evitemos la reproducción del mosquito transmisor Aedes aegypti. Debemos eliminar sus posibles criaderos, limpiar y tapar muy bien los depósitos donde guardes agua. Mantén bien limpias todas las áreas de tu casa y alrededores. Los recipientes que no son utilizados se pueden colocar boca abajo. El dengue es una enfermedad que se puede evitar, siempre y cuando sigamos todas las medidas de prevención. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio USEM y la Confraternidad Evangélica de Honduras. Para triunfar en la vida hay que tener actitud. Actitud USEM que te ayuda a lograrlo. En nuestros campus USEM a nivel nacional puedes escoger la carrera que cambiará tu futuro. Estudia con actitud, porque tu futuro depende de vos. Decidite, esforzate y triunfa, porque educarse es cuestión de actitud en USEM. Escribinos a info@usem.net y comenzá a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. Señoras y señores, estamos en la recta final y esta es la parte que yo quiero ver cómo la sacamos de la manera más conveniente, más inteligente y de mayor interés para ustedes, que como teleaudiencia se merecen algo mejor de lo que se les está ofreciendo. Las instituciones, las instancias internacionales nos han fallado, llámese ONU, llámese Comunidad Europea, llámese Estados Unidos, llámese Washington, llámese quien se llame, llámese OEA. ¿Nos han fallado, sí o no, señor? Nos han fallado las instituciones internacionales y nos han fallado los amigos que tradicionalmente ha tenido Honduras. Centroamérica, la totalidad de Centroamérica, que es nuestro referente inmediato, está en crisis. Vamos, ¿no? Has visto en El Salvador una elección muy rara, ¿verdad? En que de repente el outsider, ¿no? Mandó a la lona a los dos partidos tradicionales, porque la Alianza Republicana Arena era muy antigua, pero la violenta imposición de una dictadura en Nicaragua, que la revolución tiene muchos méritos, por supuesto que los tiene, pero que se ha establecido ahí violentamente una dictadura. Una pena, ¿no? Yo creo que eso no se puede discutir. La corrupción de la política en Guatemala es una cosa que no tiene nombre, o sea, nunca en la historia de ese país ha habido una crisis tan profunda de la moral cívica de ese país. Y bueno, Costa Rica siempre ha sido excepcional desde mediados del siglo pasado, pero también tiene sus problemitas ahí. Han procesado a 3 de sus expresidentes por corrupción. Claro. ¿no? Bueno, de todos los partidos importantes, ¿no? Eso es una situación muy especial. Y bueno, uno entiende que también América Latina en general ha estado en crisis porque has tenido esta lucha definida en términos ideológicos en México, en Venezuela, en Colombia y en el cono sur del continente, y eso los ha entretenido de tal manera que Honduras no cuenta, no ha contado para ninguno de ellos. Chávez en algún momento se interesó en apoyar a Melzi, pero Chávez se fue. Ahora tienes un nuevo interés ahí, interesante interés de México en la situación de Honduras.
bienvenido ese interés, pero en general no hemos tenido el acompañamiento de la comunidad latinoamericana. Y las instancias internacionales a las que pertenecemos, en primer lugar, OEA, en segundo lugar, la ONU, no han sabido responder a la situación hondureña. Y la Comunidad Europea se ha ido de cabeza también en ese comportamiento. Y yo la pongo a ella en un tercer momento porque pues es una comunidad europea. Claro. ¿no? Y aquí estamos hablando de la OEA, que es la comunidad de las naciones las naciones americanas del continente, y por el otro lado la ONU, que es la organización de la totalidad, y ellas sí tienen una responsabilidad directa con la situación de Honduras. El doble discurso se sigue manejando. Es una cosa terrible el fracaso de esas instancias que pudiste ver francamente en el colapso de la OEA bajo presión estadounidense para reconocer al golpismo. Ahí sí jugó un papel importante Colombia y Venezuela con Cartagena y la reconciliación fundamental, pero después de eso el aval para los fraudes electorales de parte de la OEA, y fundamentalmente otra vez por presión de Estados Unidos. Y aquí hablemos de Estados Unidos. Estados Unidos es el socio principal de Honduras, el país con que Honduras tiene más relaciones que con el resto del mundo. Es un país en que, vos lo has dicho también en tu introducción, es un país que finge que tiene un interés fundamental no solo en la estabilidad, en la sanidad, en la prosperidad democrática. Somos inmejorables, pero solo para la seguridad continental de ellos, pero no se preocupan por la nuestra. No, es terrible el maltrato que se nos ha hecho. Tenemos no una base importantísima, la más importante en América Latina. Tenemos un conjunto de una decena de bases también pequeñas en Guanaja, en Caratasca, en todas partes hay bases militares en este país. Cuando el avance era casi innegable que iba a entrar hasta el norte, Honduras fue prácticamente la plataforma, el portaaviones de los Estados Unidos en la defensa. Fue una línea de defensa fundamental, geoestratégica. Ahora. Y demostramos también que teníamos ese respeto y pero los Estados Unidos han confundido fundamentalmente esa disposición con una pues, entrega virtual del país en condición de colonia. Los Estados Unidos tienen una responsabilidad directa en el golpe de Estado del 2009. Ellos en el Comando Sur promovieron y apoyaron ese golpe, a pesar de que decías doble discurso, a pesar de que la Casa Blanca pudo haberlo condenado en alguna vez, cuando después la propia secretaria de Estado confiesa en sus memorias que conspiró en contra de la restauración. La OEA lo desertifica y después el señor Almagro dice que no, que sí, que tal vez mañana, que a saber quién sabe. Por presión estadounidense. ¿Cómo no? Entonces, eso es importante porque también debe ser una lección para nosotros. Miren, sí están esas instancias, existen, deberían de ser mejores, más eficaces, más responsables. Los amigos también deberían ser mejores amigos, pero fundamentalmente esta bronca es nuestra. Sí. Somos nosotros los que vamos a poder resolverla o no. Sí. Ahora, fíjese bien, nosotros hemos tenido momentos estratégicos e increíblemente favorables para un trato diferente de parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no regalan nada, se equivocan. Fíjese bien, cuando se dio la situación esta del avance de la izquierda y el comunismo hacia allá, en la década perdida que le llamamos nosotros, y que usaron Honduras como la plataforma para eso, no tuvimos la visión en aquel momento, no tuvieron la visión los diplomáticos de aquel momento, algunos que porque no les vayan a cancelar la visa no los confrontan ni los rebaten, en el sentido de que nosotros también debimos ganar en aquel momento el legítimo derecho a ser reconocidos como desplazados de guerra y no estar con ese TPS cada 2 años. Es correcto. Entonces, concluyo estableciendo ya que tenemos unos minutos todavía. A ver, 1 minuto. Bueno, pues voy a dejar al doctor para la próxima, que ya estoy tratando de establecer un jueves con Rodolfo. El próximo podría ser
Estados Unidos, las cortes, los fiscales y los narcos. Importantísimo tema. La crisis política, económico, social y su salida. ¿Vendríamos para el próximo jueves? No, mira, el próximo jueves te voy a dejar solo porque Entonces un día con Rodolfo sería. Sí, no, te prometo regresar cuando me invites de nuevo, pero el próximo jueves voy a estar en una ceremonia, si Dios quiere, de una ceremonia religiosa, porque voy a tener un nuevo nieto. ¡Opa! Y me va a tocar. Todavía no llegan los bisnietos. Todavía no llego a los bisnietos, Hay que pero acelerarlo. estoy muy feliz esperando este. Claro, eso no es negociable. Sí, entonces voy a ir a atender eso, pero te prometo regresar. ¿Cómo no, señor? Muchas Un abrazo, gracias. saludos a Teresita. La quiero mucho y estoy pendiente de traerla para promoverle su museo, que es algo valioso como un destino turístico para la ciudad. Señoras y señores, punto de vista, una visión transparente al acontecer nacional e internacional, tratando de hacer la diferencia, aproximándonos a esa verdad posible que todos nos merecemos. Dejad que el pueblo sepa la verdad y el pueblo será libre. Que estén muy bien. Con permiso. Muy bien.